Reflexión espiritual número 18, año séptimo. Serie 11 aniversario Comunidad de Hombres Católicos San José 2026. El tema, la oración de Jesús y del Espíritu Santo 5. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Abba Papito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Padre. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza, para que podamos juntos darle gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Bienvenidos, hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Estamos celebrando con agradecimiento y júbilo nuestro 11 aniversario. Esta comunidad de Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, que viene caminando, imitando, siguiendo y amando a Jesucristo. Hemos estado compartiendo puestas en común una serie de enseñanzas orientadas a consolidar nuestra conversión personal y comunitaria. Esa conversión que hemos venido acogiendo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Para poder continuar mientras dure nuestra misión aquí en la tierra, siguiendo a Jesucristo, amándolo, cumplir nuestra misión, la misión de ser testigos de su misericordia. Y siendo fieles a nuestro carisma fundacional, la formación permanente para predicadores católicos, en las enseñanzas pasadas el Espíritu Santo nos ha conducido a meditar y contemplar sobre la llamada oración sacerdotal, la oración en la hora de Jesús. Hemos aprendido a orar por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y hemos sido guiados por el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica y las enseñanzas de Cardenal Raniero Cantalamessa. En las enseñanzas pasadas hemos hecho una síntesis profunda del inicio. Hoy no la haremos, para que no la ha visto, pues busque ahí en YouTube el perfil de Carlos Vives Alvarado. Al ingresar, busca listas y en las listas se encontrará el 11 aniversario donde están todas estas enseñanzas. Así que las que te has perdido, ahí las puedes volver a ver para que sigas la secuencia. Bueno, brevemente les digo, aprendimos cómo hacer para que nuestra oración sea eficaz. Aprendimos que la confianza filial entre el Padre y el Hijo, ¿verdad?, está fundamentada en esa pasión y resurrección de Jesucristo, manifestando el amor que el Padre tiene a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que la oración cristiana coopera con la providencia de Dios y es un designio, una revelación del amor que Dios nos tiene a todos los hombres. Orar en Cristo es lo mejor que nosotros podemos hacer para agradar al Padre. Vimos también que esa confianza filial es audaz. Y para poder recibir todo lo que el Señor quiere darnos, debemos perseverar en el amor, porque el fundamento de nuestra oración cristiana es el Espíritu Santo, el Dios amor, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, mientras nos mantengamos perseverando en el amor de Dios, dando gracias continuamente y por todo al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre en oración y súplica,
y orando en toda ocasión en el Espíritu Santo, vamos a recibir la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vimos también que cuando ha llegado la hora de Jesús, que ya aprendimos por la enseñanza de Virgen Santísima María, que la hora de Jesús es toda la vida de Jesús, desde su encarnación, perdón, hasta su ascensión al cielo. Así que, así como ella nos enseñó, que vivió toda esa experiencia con Jesús, ¿verdad? Desde su querer, eso es lo que nosotros hemos aprendido ahora con la oración cristiana. Para orar por Jesús, con Jesús y en Jesús, tenemos que orar desde su querer. ¿Y cuál es el querer? Pues agradar al Padre. Y esa bendición de saber que nosotros podemos agradar al Padre, la mejor manera es dialogando con Él. Y esa oración se llama la oración en el Espíritu Santo. Esa es la oración en donde nos comunicamos en el mismísimo corazón de la Santísima Trinidad, ya que el Dios amor, el Espíritu Santo, nos fusiona entre el Padre y el Hijo, y en ese amor, ahí nosotros nos protege, nos provee, nos sana, nos libera, nos purifica, nos justifica, nos santifica y nos salva. Bendito sea Dios. Por eso es que esa oración en el Espíritu Santo es la oración de Jesús. Bueno, todo eso hemos avanzado. Y nos preguntamos cuál es la aportación del Espíritu Santo para la oración. Y no podemos entonces más que recordar que es el Espíritu de Jesús el que ora en nosotros. Él es el ser orante por excelencia. Nosotros oramos en Él. Viniendo a nosotros el Espíritu Santo, no solamente se limita a enseñarnos cómo hay que orar, ya que Él nos enseña todo lo que Jesús nos ha enseñado, sino que ora en nosotros. Él no se limita a decirnos lo que debemos hacer, sino que lo hace con nosotros. Estas breves expresiones denotan, hermanos, que en la presencia, en gracia de Dios, del Espíritu Santo, el Espíritu nos dice qué debemos hacer a través de la oración. Y no solamente nos dice qué debemos hacer, sino que nos da la gracia y el poder del Espíritu de Dios para poder hacerlo con nosotros. Entonces es una maravilla, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y lo hacemos con Él. Con el Espíritu Santo actuamos, guiados por el Espíritu Santo, porque Él viene a nosotros. Él vive y mora en nosotros. Por eso hemos recibido las enseñanzas que somos templos del Espíritu Santo. Aprendimos también que no debemos constreñirlo, entristecerlo con el pecado. ¿Tú quieres entristecer al Espíritu Santo, hermano y hermana? Claro que no. Yo lo sé y tú también. Pero a veces nosotros en nuestra debilidad humana y si nos descuidamos, hermanos, podemos pecar. Y es ahí el momento en que debemos inmediatamente retomar la gracia de Dios y correr inmediatamente al sacramento de la reconciliación para volver a asumir y a recibir el perdón de Dios y la gracia de su Espíritu y continuar nuestra vida en el Espíritu Santo. La buena noticia de la oración cristiana, que no se parece a ninguna otra oración, hermanos, por lo tanto, no hay otra, ni religión, ni filosofía, ni psicología, ni pedagogía, ni tampoco las ideologías, ¿verdad? O ninguna otra religión, ¿verdad? Que tenga la oración cristiana, solo la católica, es la oración de Cristo. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. Viene a nosotros ese principio mismo de una oración nueva. Y ese principio consiste en que Dios envió a nuestro interior el Espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Esto es lo que, hermanos y hermanas, aprendimos de que es lo que significa orar en el Espíritu o mediante el Espíritu Santo. Es la oración en el Espíritu Santo. La oración que nace en nuestro interior del Espíritu del Hijo de Dios que grita, Abba Padre, porque Dios nos envió
es espíritu, la promesa del Padre y la promesa del Hijo. También en la oración, como en todo lo demás, el Espíritu Santo no habla de sí mismo y no dice cosas nuevas y diversas, sino que Él resucita y actualiza en nuestros corazones de creyentes la oración de Jesús. Por eso en Juan 16:14 Jesús dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo interpretará. Yo les envío el Paráclito, el abogado defensor, el consolador. Gloria a ti, Señor Jesús, porque mira, yo me erizo, hermano, al poder reconocer lo que consiste vivir en la gracia de Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién quiere pecar así? Nadie. Yo quiero vivir en la gracia de Dios para poder exclamar, como hemos aprendido, ya no soy yo quien oro, ya no soy yo quien ora al Padre, sino que es Cristo, el mismo Hijo de Dios, el que le ora a Él en mí. Y ese mismo grito de Abba, de Papito, demuestra que quien ora en nosotros a través del Espíritu es Jesús, el Hijo único de Dios. Cuando oramos el Padre nuestro, eso está sucediendo. Es Jesús el que ora en mí, el Padre nuestro, y yo me uno a Él en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aprendimos también que esa es la oración por excelencia. Jesús nos la dejó para eso, para que pudiéramos aprovecharla. Y es por eso que en esta ocasión vamos a profundizar acerca de lo que es el Padre Nuestro. Así que para terminar este preámbulo y síntesis, vamos a recibir con alegría a nuestro hermano José Luis Mexicano. Buenas noches, José Luis, que el Señor te bendiga, te inunde con su Espíritu Santo para que este ser profeta de esta noche siga transformando tu corazón y el de cada uno de nosotros que te estamos escuchando. Bienvenido, José Luis, buenas noches y adelante. Muchas gracias, hermano Carlitos. Dios te Buenas bendiga. noches, hermano Gunther. Buenas noches a todos, personas, hermanos y hermanas que nos ven, que nos verán. Eh, Inicio. El Padre Nuestro. Se entiende por qué algunos santos comenzaban el Padre Nuestro y después de horas aún estaban parados en las primeras palabras. De Santa Catalina de Siena, su confesor y biógrafo, el beato Raimundo de Capua, escribe que difícilmente llegaba al final de un Padre Nuestro, sin estar ya en éxtasis. Cuando San Pablo habla del momento en que el Espíritu irrumpe en el corazón del creyente y le hace gritar, Abba, Padre, alude a este modo de gritarlo, a esta repercusión de todo el ser, en el grado más alto. Bienaventurados los que reconocen al Padre, exclama Tertuliano en los inicios del cristianismo. Y nosotros repetimos lo mismo. Bienaventurados los que conocen de este modo al Padre. De todas formas, este modo vivo de conocer al Padre habitualmente no dura mucho aquí en la tierra. Pronto vuelve el tiempo en que el creyente dice, Abba, sin sentir nada, y sigue repitiéndolo solo por la palabra de Jesús. Es el momento, entonces, de recordar que ese grito, cuanto menos feliz hace a quien lo pronuncia, tanto más feliz
hace al Padre que lo escucha, pues se hace por pura fe y abandono. Entonces, somos como aquel célebre músico que, habiendo quedado sordo, seguía componiendo e interpretando espléndidas sinfonías para gozo de quien las escuchaba, sin poder él mismo escuchar ni una sola nota, hasta el punto de que cuando el público, tras haber escuchado una obra suya, explotaba en un mar de aplausos. Tenían que estirarle del borde de su vestido para que se diera cuenta y se volviese. La sordera, en vez de apagar su música, la hizo más pura. Lo mismo hace la avidez con nuestra oración. En realidad, cuando se habla de la exclamación Abba, Padre, solemos pensar solo en lo que esa palabra significa para el hombre que la pronuncia. En lo que a nosotros se refiere, casi nunca se piensa en lo que significa para Dios, que la escucha, ni en lo que produce en él. No se piensa en la alegría de Dios por sentirse llamar papá. Sin embargo, quien ha sido y es padre sabe lo que se siente al oírse llamar padre. Con el inconfundible timbre de voz del propio hijo o de la propia hija. Es como volver a ser padre cada vez, pues cada vez ese grito te recuerda o no se recuerda y te hace caer en la cuenta que lo eres. Llama a la existencia la parte más recóndita de ti mismo o de nosotros mismos. Jesús lo sabía, por eso ha llamado tan a menudo a Dios Abba, y nos ha enseñado a que hagamos lo mismo. Nosotros le damos a Dios una alegría sencilla y única, llamándolo papá. La alegría de la paternidad. Su corazón se conmueve dentro de él. Sus vísceras tiemblan de compasión al sentirse llamar así. Y todo esto, decía, lo podemos hacer también
cuando no sentimos nada. Es precisamente en este tiempo de lejanía de Dios y de avidez cuando se descubre toda la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida de oración. Él, sin que lo veamos ni lo sintamos, llena nuestras palabras y nuestros gemidos de deseo de Dios, de humildad, de amor. Y el que escruta los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. El Espíritu se convierte, entonces, en la fuerza de nuestra oración. Débil, en la luz de nuestra apagada oración. En una palabra, en el alma de nuestra oración. En verdad, Él riega lo que es árido, como decimos en la secuencia, en su honor. Todo esto sucede por fe. Basta que yo diga o piense, Padre, tú me has dado el Espíritu de Jesús. Por eso, formando un solo Espíritu con Jesús, yo recito este salmo. Celebro esta Santa Misa o simplemente estoy en silencio aquí en tu presencia. Quiero glorificarte y darte la alegría que te daría Jesús si estuviera en la tierra aún orando. Un perfume sube hacia Dios desde esta oración y me gusta ver realizada aquí la figura bíblica de Isaac cuando olió el olor de los vestidos de su hijo y exclamó, aroma de un campo que bendijo el Señor. Es el aroma de mi hijo. Nosotros somos, de hecho, el buen olor de Cristo y lo somos, sobre todo, para el Padre. Ante Dios, como dice el apóstol. Cuando quiero estar seguro de orar precisamente con el Espíritu de Jesús, he descubierto que el modo más sencillo es el de orar también con las palabras de Jesús, diciendo, el Padre nuestro. He descubierto el Padre nuestro continuado, que consiste en repetir, incluso durante horas, las palabras del Padre nuestro. Pero como si se tratara de muchos Padre nuestros,
dichos uno tras otro. Perdón, pero como no, pero no como si se tratara de muchos Padre Nuestros, dichos uno tras otro, sino como si fuera un único e ininterrumpido Padre Nuestro. El Padre Nuestro resulta así un modo particularmente bíblico de cultivar la oración del corazón que tantos han cultivado sirviéndose de la invocación del nombre de Jesús. Más que orar a Jesús, aquí se ora con Jesús. No somos capaces, ciertamente, al menos yo no lo soy, de prestar atención todo el tiempo a todas las palabras, especialmente si entre tanto se hacen otras cosas, pero se establece igualmente como un ritmo mental de oración. Aquí concluyo mi participación. Muchas gracias, hermano Carlitos. Bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias, José Luis. Continuando con el tema que vienes desarrollando, de cuando en cuando la atención cuando estamos orando ese Padre Nuestro o esa serie de Padres Nuestros como una sola oración, la atención se detiene y en ese momento como que se revaloriza con simplicidad la palabra sobre la que se ha parado la mente, aunque siga mientras tanto la oración. Tal vez fue en el momento que dijiste, venga tu reino, o tal vez fue el momento en que dijimos, hágase tu voluntad. Y ahí nos detenemos y ahí se hace presente en nuestra conciencia esa frase, hágase tu voluntad, o perdónanos nuestras deudas o líbranos del mal. Monseñor Cantalamesa nos enseña que no hay necesidad espiritual o temporal, ni hay estado de ánimo que no encuentre en el Padre nuestro su espacio y su posibilidad de traducirse en oración. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque estamos hoy recibiendo la enseñanza para valorar el Padre nuestro, valorarlo. Incluso Monseñor decía, y lo repetía José Luis para sí mismo, era yo no mantengo a veces la atención en todo lo que estoy orando, más, menos si hago otras cosas. Pero ahí estoy en esa oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Y en ese momento se detiene, venga a nosotros tu reino, oh Padre nuestro, o hágase tu voluntad. Y ahí nos habla el Señor. Ahí el Espíritu Santo se manifiesta, porque es el área en que nosotros debemos de tomar conciencia y recibir la fuerza y la fortaleza. En la que no hay necesidad espiritual o temporal, dice que no se encuentre alivio, consuelo, fortaleza en el Padre Nuestro. No hay ningún estado de ánimo depresivo, ansioso, enfermo, negativo o de gozo que no se encuentre en el Padre Nuestro. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ese Padre Nuestro, dice, nos abre el espacio y la posibilidad de que se traduce en esa oración en el Espíritu Santo. Monseñor Cantalamesa, como buen maestro, nos menciona que aparentemente faltaría en el Padre Nuestro lo más importante de todo, que no se menciona el Espíritu Santo. Tanto que en la antigüedad, dice, se intentó como colmar en algunos códices esta laguna
entre comillas, añadiendo tras la invocación del pan cotidiano las palabras que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos purifique. La iglesia siempre buscando, ¿verdad?, cómo complementar, pero la enseñanza de Jesús es completa. Es más sencillo pensar que el Espíritu Santo no se encuentra entre lo que se pide precisamente porque es quien las pide. Lo hemos aprendido. Es el Espíritu Santo el que ora por nosotros. Y nosotros nos unimos al Espíritu Santo. Por eso en el Padre Nuestro no es necesario que aparezca. Es más sencillo, nos dice Canta la Mesa, pensar que el Espíritu Santo no se encuentra entre lo que se pide precisamente porque es quien las pide. Dios, está escrito, envió a nuestro interior el Espíritu de su Hijo que grita, Abba Padre, Gálatas 4:6. Es el Espíritu Santo, pues el que entona en nosotros el Padre Nuestro, y sin él, quien grita Abba, grita en vacío, porque no se puede decir Abba Padre sin el Espíritu Santo. No se puede decir Abba Padre como oración sin el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Podrá venir alguien y decir Abba Padre, pero no será oración, si no lo hace en el Espíritu de Cristo. Como nos menciona Carta a la Mesa, nos dice que no hay estado de ánimo que no se refleje en el Padre Nuestro y que no encuentre en él la posibilidad de traducirse en oración. Hoy nos hemos detenido a contemplar el Padre Nuestro y dice que en el Padre Nuestro se va a reflejar la alegría. Fíjate, hermano y hermano, la alegría, la alabanza, la adoración, la acción de gracias, el arrepentimiento. Pero el Padre Nuestro es sobre todo la oración de la hora de la prueba. Bendito sea Dios. ¿Estás pasando prueba y tribulación, hermano y hermana? Todos, ¿verdad? Es parte de nuestra cruz, la que amamos, la abrazamos, la soportamos en Cristo nuestro Señor, pero hay que superarla. Y nos dice que el Padre Nuestro sobre todo, además de ser alegría, alabanza, adoración, acción de gracias, arrepentimiento, sobre todo dice es la oración de la hora de la prueba. Veamos cómo Cantar la Mesa nos introduce en este concepto. La oración de Jesús, del Padre Nuestro, es la oración en la hora de la prueba. Dice, y nos hace una semejanza. Hay una semejanza evidente entre la oración que Jesús dejó a sus discípulos, el Padre Nuestro, y la que él mismo elevó al Padre en Getsemaní. Veamos esa relación. En realidad, él nos ha dejado su oración. Jesús nos ha dejado su oración, hermano y hermana. Hoy tenemos que tomar conciencia y valorarla. El Padre Nuestro es la oración de Jesús que nos ha dejado él, personalmente, a cada uno de nosotros. Él ha dicho, Gunther, yo te dejo esta oración, mi oración para ti. Freddy, yo te dejo esta oración, Padre Nuestro, es para ti, Freddy, para ti personalmente, para ti, José Luis, para ti, Carlos, y para ti que nos escuchas, hermano y hermana. Jesús te dice, te he dejado mi oración, que es el Padre Nuestro. Veamos, Jesús en Getsemaní se dirige a Dios Padre llamándolo Abba, Padre. Marcos 14:36. O Padre mío, Mateo 26:39. Y pide que se haga su voluntad. Pide que pase ese trago amargo, como nosotros pedimos ser librados del mal y no caer en la tentación. Es decir, no caer en la prueba. Fíjate, líbranos del mal. No permitas que caigamos en la tentación. Quiere decir, no caigamos en el desánimo, en la prueba, en esa tentación. Qué consuelo en la hora de la prueba y de la oscuridad saber que el Espíritu Santo continúa en nosotros la oración de Jesús en Getsemaní, que con gemidos inenarrables, aunque el Espíritu intercede por nosotros, en esos momentos de oración llegan al Padre entremezclados con las oraciones y súplicas, con fuertes
gritos y lágrimas que el Hijo, Jesús, elevó a él en los días de su vida terrena. Hebreos 5:7. Qué consuelo, hermano y hermana, qué consuelo. En la hora de la prueba y de la oscuridad, saber que cuando oramos en Jesús, el Padre nuestro, el mismo Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, continúa la oración de Jesús en Getsemaní. Imagínate, hermano y hermana, en ese sufrimiento de Jesús. Ahí estamos nosotros. Y el Espíritu Santo nos conduce a orar en Jesús como oró en Getsemaní. Abba, Padre, Padre mío, que se haga tu voluntad, que pase de mí este trago, líbrame del mal y no caer en la tentación. Ayúdame en esta prueba que estoy pasando en este momento. Y ahí vamos recibiendo como Jesús el consuelo del Padre. Porque el Espíritu Santo dice que con gemidos inenarrables, no son los nuestros, hermanos y hermanas, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que toma, como nos ha enseñado Jesús de Él, y ora en ti como Jesús, con esos fuertes gritos, dice, y lágrimas, con esas súplicas, que tal vez nosotros no las sintamos, que tal vez nosotros no las vivamos en nuestra sensibilidad humana. Pero eso no quiere decir, hermano y hermana, y eso es lo que debemos aprender, que si estamos orando en Cristo, el Espíritu Santo ora como Cristo, no como nosotros. Una pregunta, ¿será escuchada esa oración por el Padre? Claro que sí. Y es el mismo Espíritu, dice que conoce lo más profundo de la Santísima Trinidad. ¿Será valiosa la oración del Padre Nuestro si la oramos por Jesús, con Jesús y en Jesús? Claro que sí. Esa es la forma que tenemos que orar, para que el mismo Espíritu de Cristo interceda por nosotros y ore por nosotros y se haga realidad. Ya no soy yo quien ora, es Cristo, el Espíritu de Cristo, el que ora en mí con gemidos inenarrables, con oraciones y súplicas, con fuertes gritos y lágrimas, que el Hijo Jesucristo elevó a él en los días de su vida terrena y eleva por nosotros en nuestra alma. Bendito sea Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, dice San Agustín, es el que ora por nosotros. Como hemos aprendido en la anterior enseñanza, ora por nosotros, hermano. Ora por ti, por mí, independientemente si oramos nosotros o no. Él está constantemente orando, permanentemente orando por ti, por mí. Bendito sea Dios, yo desde que aprendí eso, soy feliz. Porque cuando, aunque no esté orando, le digo, Jesús, sigue orando por mí. Sigue orando por mí, Señor Jesús. Tu oración es la que escucha el Padre. Ya me voy a unir contigo. Y todo ya recapacito, ya digo, Señor, puedo unirme contigo. Y hoy estoy aprendiendo que para tener esa unión con Jesucristo y orar en Él, el Padre nuestro. Entonces, en cualquier momento del día, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas, Abba, papito. Y ahí me uno con Jesús. Entonces Jesús ora en mí, pero también ora aparte. Ora por cada uno de nosotros. Ora en nosotros, nos dice San Agustín. Y es a quien nosotros oramos, hermanos. Imagínate, ora por nosotros, ora en nosotros. Y es a quien nosotros le oramos porque es Dios. Nos lo explica San Agustín. Ora por nosotros, dice, como sacerdote nuestro. Imagínate tú, Santo Dios, Jesucristo. Cuando yo estoy en gracia de Dios y he comulgado con Él a través de la Eucaristía, he recibido su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Estoy en comunión con Él y en la Santísima Trinidad. Ahí se manifiesta Jesús como sacerdote y ora por nosotros.
ora en nosotros como cabeza nuestra y nosotros oramos a Él como Dios nuestro. Reconocemos pues en Él nuestra voz y en nosotros su voz. Reconocemos pues en Él nuestra voz y en nosotros su voz. La oración del Padre nuestro es la voz de Cristo, pero con la voz de Cristo está la nuestra. Y cuando decimos en Cristo, Padre nuestro, oímos a Jesús, pero también nos oímos a nosotros, porque estando en Jesús, el Espíritu Santo hace llegar esa oración con gemidos inenarrables, las súplicas con los fuertes gritos y lágrimas que el Hijo de Dios, siendo verdaderamente hombre, expresó en Getsemaní. No hay dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni miedo, ni temor que no se pueda superar con el Padre nuestro. Estas enseñanzas son profundas, hermanos y hermanas, porque hemos caminado 11 años en esta comunidad perseverando en el amor de Dios, en su gracia y en el Espíritu Santo. Pero tienen el componente de que mientras perseveremos en el amor, el Espíritu Santo estará para ayudarnos como maestro de oración y nos hará verdaderamente orar como Jesús y en Jesús, el Padre nuestro. Pero siempre se presentan algunas preguntas ahí en nuestras mentes, ¿verdad, hermanos y hermanas? O de otras personas. Es por eso que hoy vamos a aclarar algunas de esos cuestionamientos que nos hacen otras personas, o tal vez nosotros mismos, en nuestra falta de conocimiento, nos las hacemos, para que esta enseñanza quede totalmente consolidada, fortalecida y bien cimentada en la enseñanza de Cristo. Para eso, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón, a quien le pedimos que el Espíritu Santo lo unja esta noche para que pueda, con esa voz de profeta, compartirnos lo que el Señor le da a través de esta enseñanza. Bienvenido, hermano Gunther, y adelante. Muchas gracias, Carlitos. Enhorabuena. Una nueva enseñanza profundísima, algo que, pues, increíblemente a veces no tomamos en cuenta el poder de esta oración tan grande, lo profundo, y por sobre todo, pues, que a veces también nos deja una enseñanza más profunda de lo que realmente nosotros creemos que podemos tener. Y para ello, pues, hay que tener una reflexión necesaria para tomar en cuenta. Y muchas veces las personas se podrán preguntar, si Dios ya sabe todo, entonces, ¿para qué voy a rezar? Pues esta es una de las preguntas más antiguas del alma humana y también una de de las que son más mal entendidas, ¿verdad? Muchos imaginan la oración como si fuera un intento de darle información a Dios o de informarle algo, como si el cielo necesitara nuestras palabras para descubrir nuestros problemas, ya que Él nos conoce. Pero la oración nunca existió para darle información a Dios, existe para transformar el corazón de los hombres. Y el corazón del hombre se ve transformado a través del amor que Dios nos provee como Padre nuestro que es. Y algo muy interesante que se enlaza acá, precisamente que existe esa oración para transformar el corazón del hombre, es porque también nuestro hermano José Luis nos decía que cómo es que Dios reconoce nuestra propia voz como nosotros podemos reconocer la de nuestros hijos, y es cierto. Y que Dios se siente enorgullecido de escuchar nuestra voz, nuestras peticiones, nuestras palabras, aunque sepa Él lo que nosotros ya necesitamos. Dios conoce cada lágrima antes de que caiga. Conoce tus heridas antes que las nombres. Conoce incluso las batallas que finges no tener. Entonces, ¿por qué Él nos pide que oremos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la realidad de lo que Dios quiere para nosotros? Pero eh, hay que tomar en cuenta que hay un padre que no quiere solamente resolver la vida de sus hijos, quiere tener comunión con ellos, ¿verdad? Porque así como nosotros de padres podemos ser en algún momento proveedores, pero eso no lo es todo. Realmente la realización familiar como una unidad básica de la vida
nos hace a nosotros ser orgullosos de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Y eso es precisamente lo que quiere Dios de la relación que tú tienes con Él. Y esa relación se ve fortalecida, se ve innovada a través de ¿qué? De la oración. Y esa relación, pues obviamente es para que Él, es decir, Dios quiere tener relación contigo, comunión con las personas que son sus hijos, que somos nosotros. La oración pues no cambia a ese Dios eterno que lo es todo y Él es inmutable. La oración cambia al hombre que se acerca a Él. Y eso es algo muy importante porque al calor de la oración hemos visto milagros. Al calor de la oración hemos visto transformaciones y al calor de la oración realmente Jesús, Dios Trino, nos hace sentir que somos amados y por ende transforma nuestros corazones para que a través de esa transformación se transformen también nuestras vidas. Y San Agustín enseñaba que Dios muchas veces espera nuestra oración no porque ignore lo que necesitamos, sino porque desea ensanchar nuestra alma para recibir aquello que quiere darnos. Muchas veces también caemos en el error, incluso hay una oración muy bonita que dice que le da gracias a Dios porque no le da lo que uno le pidió, sino que lo que le da a Dios es lo que necesitaba y demás. Hoy, gracias que Dios decidió entregar solamente a través de la oración, es que nosotros vamos a recibir aquello que Él quiere darnos. Es decir, tenemos que dar gracias a Dios por todo esto, ya lo habíamos hablado. Tenemos que dar gracias a Dios porque en realidad Él te va a dar todo a través de la oración. No porque seamos unos pedigüeños o unos pidones, sino porque en realidad Él pues no quiere ser una respuesta inmediata a las peticiones, sino que también en la medida en la que las vamos necesitando, Él nos las va a dar. Entonces, repito, hay que darle gracias a Dios que decidió entregarte solamente a través de la oración, no porque Él sea limitado, sino porque quiso asociar libremente nuestra confianza en su obra divina. Y esto, pues, obviamente, nos deja mucho que pensar, que reflexionar, porque imagínense cómo quiere intervenir Dios en nuestras vidas a través de la comunión que se da en la oración que le damos. Y en esa comunicación, por eso Cristo, aun siendo Dios, oraba constantemente. En Getsemaní, en el desierto, antes de los milagros y antes de seguir a los apóstoles, Jesús no rezaba porque el Padre ignorara algo. Él rezaba porque el amor verdadero siempre busca una comunión, una común unión. Y aquí está el misterio más profundo que nos estamos adentrando. Y dice que Dios ya conoce el futuro, pero aún así permite que tus oraciones formen parte de ese futuro. Tu oración no es una interrupción del plan de Dios. Tu oración está incluida dentro de ese plan futuro que tiene Dios para ti, sin embargo, a través de su voluntad. Puede ser precisamente el medio que Dios había pensado desde toda la eternidad para derramar una gracia sobre tu vida, sobre tu familia o incluso en el mundo. Eso significa que cuando rezas, no estás luchando contra la voluntad divina, estás entrando en ella. Cada rosario, cada lágrima frente al sagrario, cada Padre Nuestro rezado en silencio, nada se pierde porque en el reino de Dios incluso las oraciones más débiles tienen un eco eterno. Entonces creo que digamos, estas conclusiones que nos da la enseñanza, nos da la pauta y nos da la explicación del por qué tenemos que seguir en constante oración y de darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, no económicamente hablando, sino que por todo, ¿verdad? Por el amor, incluso por la vista, por los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, por esa lluvia, ¿verdad? Porque en algún momento tal vez tenemos bendiciones muy importantes y muy grandes y no sabemos agradecerlas. Tenemos que tener en cuenta que Dios pues ha pensado derramar una gracia sobre nuestras vidas, por sobre todo también en nuestras familias, y eso hay que agradecérselo todos los días. Cuando le pides por tus hijos, cuando le pides por tu madre, por tu padre, por tu familia, también hay que agradecerle que en algún momento los has tenido contigo y por sobre todo, pues, saber y entender
estar muy gozosos de que esas oraciones, aunque sean en silencio, no se consideran débiles, sino que tienen un eco eterno. Imagínense qué profundidad, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que la oración así la va a dejar Dios sin atendida, ¿verdad? Al contrario, cada oración es una comunicación con Él y Él te da la gracia para poder compartir ese plan de Dios que tiene para ti. Así que creo que con esto compartí un poco de lo que la enseñanza final nos está dando, Carlitos, y creo que para tal efecto te dejo ahí la palabra para que podamos entrar en la oración, que es el momento en donde vamos a glorificar a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y más aún por esta bendita comunidad que nos ha adentrado mucho en reflexiones muy, muy importantes que nos hacen crecer espiritualmente, pero pues sobre todo sí que nos hacen crecer como hijos de Dios. Amén, Gunther. Quédate y vamos a pedir a nuestro hermano Freddy, bienvenido, a nuestro hermano José Luis, que pongan su cámara si les es posible, para que participemos en la puesta en común. Hoy vamos a finalizar ya este tema, que es la oración de Jesús y el Espíritu Santo, que es el tema que el Señor nos ha dado para la celebración de nuestro 11 aniversario. Ese camino que menciona Gunther, maravilloso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando llegaste por allá al edificio Crece, ¿verdad? Estábamos ahí reunidos y has perseverado desde ese entonces para acá con nosotros. De igual manera, cuando invitaste a José Luis, que José Luis es uno de los que tú has traído aquí a la comunidad, ¿verdad? Y mira cómo José Luis ha estado perseverando y creciendo en el amor y en esa fe maravillosa que Dios le ha dado. Me recuerdo a Freddy llegando allá al hogar San José, donde después de estar en las casas nos, nos dio permiso Sorcelia para poder, la directora ahí del hogar, para poder ahí reunirnos. Y llegó Freddy ahí. Y Dios lo llevó, ¿verdad? Así como llevó a Gunther, a José Luis y a todos los demás hermanos, Alfredito, Carlos, los Carlos Cáceres, González, ¿verdad? Tantos hermanos, Martín, nuestro hermano Roberto, los hermanos Rafael Ramírez, Rafael Andrade, ¿verdad? Danilo. Bueno, hay tantos hermanos que nos están, Eric Ramírez, que están junto a nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano José Román, que ya está con el Señor, que nos han acompañado y hemos acompañado en este camino y que nos hemos beneficiado de todas esas enseñanzas, ¿verdad? Yo me recuerdo también, Gunther, cuando estábamos allá en la televisión arquidiocesana, ¿verdad? Y hasta ahí nos llevó el Señor también a tener una práctica para lo que íbamos a hacer después aquí en el Zoom, ¿verdad? Que nos sirvió de práctica y también de bendición para los hermanos y hermanas que recibieron esas catequesis. Fueron momentos muy bonitos de discernimiento y de servicio y de conocernos, Gunther, ¿verdad? Lo menciono porque esas actividades me han permitido conocerte, estimarte, reconocer la calidad que tú tienes como persona humana y ante todo como un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre de trabajo, de leyes, ¿verdad? Que nos hace iluminado con tu presencia, igual que José Luis, con su manera de ser y pensar, su experiencia de vida, sus recuerdos del Liceo Guatemala y, ¿verdad? Sus experiencias familiares y de trabajo, eso, lo que él ha vivido ahí tan emotivamente con nosotros. Los trabajos de Freddy, ¿verdad? Que cambió, en el transcurso ha cambiado varios trabajos y ahora pues se encuentra en una finca y a pesar de eso ha perseverado también en la comunidad. Menciono todo esto, Gunther y José Luis y Freddy, porque al final, en tu presentación, Gunther, nos has hecho ver que el Padre eh, nos ha enseñado la oración en Jesús porque quiere estar pendiente de nosotros y Él quiere vivir también nuestras experiencias.
¿verdad? Y entonces cada vez que nosotros hemos compartido aquí nuestros testimonios, especialmente como con Freddy, ¿verdad? Que son testimonios de conversión profunda, eh, el Padre ha estado escuchando, Freddy, el Padre Dios ahí está. ¿Y cómo nos mira Él? Pues como miramos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos, a nuestros sobrinos y sobrinas, a nuestros hermanos incluso, ¿verdad? O a veces hasta a nuestros padres. Con esos ojos de amor, comprendiéndolos, a veces nos ponemos menos bravos ahí porque eh, no queremos que se olviden de los límites que les hemos enseñado. Igual hace el Padre Dios, ¿verdad? Que nos ha enseñado límites y no quiere que nosotros nos despreocupemos de esos límites porque la oración, hoy he aprendido por lo menos personalmente, es que eh, yo creo que soy yo el que está hablando y pidiendo, alabando y bendiciendo a Dios, y así es, ¿verdad? Pero no me enfoco, como decía Canta la Mesa, en lo que el Padre está viendo y sintiendo cuando lo estoy haciendo. Y es importante eso, porque entonces si yo tengo, es como que si yo estoy hablando con mi papá, ¿verdad? Él me conoce. Bueno, él ya está en el cielo, pero él me conoce. Sabe cuando estoy mintiendo, sabe cuando estoy tratando de manipularlo, sabe cuando estoy engañándolo, sabe cuando estoy hablando en verdad, sabe cuando estoy sufriendo, cuando verdaderamente estoy arrepentido, por ejemplo. Él sabe, es mi papá, igual con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá me conoce. Las mamás solo lo miran a uno y ya saben cómo va uno. Le miran los ojos, le miran la frente, le miran si va uno fruncido, si uno se está riendo, va contento, va triste, pero le toman la película y el termómetro. Y eso lo hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, los nietos, los tíos, con los sobrinos, con los hermanos y con los padres, porque nos lo han enseñado, ¿verdad? Nos lo han enseñado. Y ahora nos sigue enseñando Dios a través de Jesucristo cómo debemos nosotros comportarnos como hijos, pero también cómo debemos comportarnos como padres. Y es ese padre que escucha, ese padre que quiere que el hijo crezca, se madure, se desarrolle, se realice como persona y ser humano. Como el padre que ya es convertido, quiere que su hijo, su hija, sus nietos, su nieta, su sobrino, sobrina, sus hermanos, sus padres, todos sean discípulos y misioneros de Jesús. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no quererlo nosotros? El Padre nos da ese amor en la oración y cuando oramos por ellos, como decía Gunther, pues yo siempre pido por mis hijos, mi esposa cuando sale a trabajar y yo me quedo en la oficina. eh, Ángel de mi guarda, ve y acompáñala y tráeme la sana y salva, ¿verdad? Y protege la Padre, ¿verdad? Porque está saliendo a un mundo de vehículos, a un mundo de transeúntes, a un mundo de ciclistas, a un mundo de camioneteros, a un mundo de pick-ups, de trailers, del tráfico, ¿verdad? O que el vehículo se pueda descomponer y tanto peligro que puede haber. Y se queda uno con el pendiente, igual con los hijos. Cuando están pequeños, ¿verdad? Que van al colegio, que se llevó la lonchera, que iba con catarro, que si, ¿verdad? Que si lloró, que cómo le fue. Con los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Cómo has sido? No nos hemos visto, no he sabido de ti, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo vas? ¿En qué puedo ayudarte? O los padres, ¿verdad? Tantas, las relaciones. Yo pensaba en eso, escuchando a los hermanos, escuchando al Señor, y decía yo, qué maravilloso hoy aprender en nuestra comunidad y los hermanos y hermanas que nos escuchan, que, que Dios quiere que vivamos en una familia, rodeados de su amor.
y que en esa familia se necesita la comunicación y que para comunicarnos debemos hacerlo como Jesús. Y mejor, y que todavía nos dice, Jesús les enseñaba a orar, pero Él ora por ustedes porque los ama. Yo me siento amado por Jesús, además de por el Padre en el Espíritu Santo, pero me siento amado por Jesús y yo sé que Jesús está orando por mí, constantemente, permanentemente, independientemente de lo que yo haga, sea o deje de hacer. Jesús está orando por mí ante el Padre. Y Jesús quiere que, así como Él ora al Padre, en el Espíritu Santo, que es el amor que se tiene el Padre y el Hijo, quiere que nosotros también participemos de esa comunión, de esa Eucaristía en la oración. Así que la oración no es nada impuesto. La oración no es una tarea o no solamente un deber, una obligación espiritual, ¿no? Es esa comunicación en el amor, uniéndonos a Jesucristo, al amor que le tiene al Padre y el Padre que le tiene al Hijo, que es el Espíritu Santo, y así a nosotros, incluyendo a todos los que son los nuestros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestros amigos, incluyendo nuestros enemigos. Con esto termino. En la familia de Dios están incluidos también nuestros enemigos, porque también son hijos de Dios. Y así como nosotros hemos pasado un proceso de conversión por gracia de Dios en el Espíritu Santo, así ellos también tienen que vivir ese proceso de conversión. Y yo como hermano de ellos, tengo que orar por ellos. ¿Y qué significa orar? Pues yo los tengo que conducir al corazón sagrado, misericordioso y eucarístico de Jesús, para que en el Espíritu Santo el Padre acoja la oración de Cristo, del Espíritu Santo y la nuestra por el enemigo. Sí, así es. Esa es la oración. Entonces, en esa profundidad que hemos aprendido, yo quisiera que ustedes compartieran lo que han aprendido ustedes de ese Padre que se alegra cuando le decimos Padre nuestro. ¿Estaremos conscientes nosotros de que el Padre se alegra cuando le oramos? ¿Estaremos conscientes de qué es lo que siente el Padre por cada uno de nosotros? De ese amor eterno e infinito que se hace realidad y se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. ¿Estaremos conscientes de que Jesús ora por nosotros, aunque nosotros no oremos? Y que si lo dejamos, ora también en nosotros. ¿Estaremos conscientes de que el Espíritu de Cristo es el que se manifiesta cuando estamos en gracia de Dios y oramos por Jesús, con Él y en Él? ¿Estamos conscientes? Veamos a ver qué nos dice el Espíritu a través de ustedes. Vamos a dar el paso a Freddy, que es el que se ha conectado de último, para que pueda manifestarse esta noche. Adelante, hermano Freddy, bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan por ahí? Ahora se escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a José Luis. Muy buenas noches también a nuestro amigo Gunther, Carlos. Que Dios los bendiga. Los he escuchado y me he gozado de lo que han proclamado y lo que han dicho. Y yo les quiero como también hacer el aporte testimonial que últimamente acá en la finca hemos estado como transmitiendo el mensaje a la comunidad desde hace como unos 3 meses. Yo le comentaba a Carlos en la parte pasada en hacer pausadamente el Padre Nuestro para que lo podamos profundizar y lo podamos sentir para que ellos, toda la comunidad acá, cuando hacemos la hora santa, así como el día de mañana, entonces hacemos como un silencio en algunas partes
como para poder profundizar y poder sentir nosotros esa parte del Padre Nuestro. Y también hace eco lo que dice Carlos, que también el Padre, como esa expresión que decía José Luis, Abba, Abba, entonces, diferente pronunciación dependiendo cómo esté la escritura, pero ese, ese diminutivo de cariño, esa cercanía que da esa palabra, es como, recuerden, haciendo una semejanza, como cuando nuestros hijos o nuestras hijas, de repente a alguien cariñosamente le dicen papi, ¿verdad? Entonces, hasta uno mismo lo siente, ese vocablo cálido de afecto, y uno pues como que enfoca más la atención hacia la petición que viene atrás de ese papi, porque muchas veces nos llaman papá, mira por aquí papá, entonces, pero de repente cuando hay una petición atrás de la palabra mira papi, ya uno sabe que hay algo que quieren adicionalmente pedirlo, pero de una forma más cálida, amorosa y cariñosa. Entonces, el testimonio que les quiero decir es, hemos practicado con nuestras hermanas y nuestros hermanos aquí en la fe, eh, en últimamente estar haciendo el Padre Nuestro, pero bien pausado, a que profundice en nuestro corazón y también logremos ampliar y contemplar la palabra cuando lo estamos rezando. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Hay una hermana que me dice por acá, mire, tanto tiempo que estábamos diciendo el Padre Nuestro, pero lo hacíamos muy rápido y casi como una forma automática. Pero cuando ya usted nos ha dicho, mire, pare ahí, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Máxime cuando uno ha ofendido a otra persona y aquella parte que se perdona como también nosotros perdonamos a los que nos perdonan. Entonces, es una experiencia especial, la vamos a seguir practicando, la vamos a seguir dando más énfasis para que estas enseñanzas sigan se transmitiendo a todos los hermanos. Gracias. Amén, hermano Fred. Vamos, José Luis. Después de Gunther. Gracias, Carlitos. Buenas noches, Freddy. Buenas Buenas noches, noches. Gunther. Che, José Luis. Eh, pues es un poco eh, yo he estado meditando y contemplando exactamente lo mismo que dijo Frey. Yo recuerdo, no estoy muy seguro si fue en primero básico o en tercero. Dejémoslo en que fue en tercero básico, por allá por el año de 1988. Tenía un catedrático, un profesor en el colegio, en el Liceo de Guatemala, que nos dijo, porque no me lo dijo solo a mí, nos lo dijo a varios compañeros que estábamos en esa clase. Espero que a otros también se los haya dicho. Precisamente eso, de no rezar el Padre Nuestro a la carrera, de no rezarlo sin entender lo que estábamos diciendo, porque desde ese momento, de ese tiempo, pues yo lo he estado haciendo así, y ya han pasado varios años,
pero siempre me emociono. Me emociono mucho, no sé, siempre me ha pasado cuando es de rezar el Padre Nuestro o de hablar con Dios Padre. Y ahora pues que tengo, gracias a Dios, la bendición de que Dios me volvió a llamar para hacer su obra o para aprender y conocer y saber más de Él a través de ustedes, pues también he podido sentir por la misma bendición que Él me dio al poder ser padre, lo que se siente cuando un hijo o una hija le dice a uno, papá o papito, ¿verdad? Y me pongo a pensar en eso, cómo se podrá, cómo se podrá sentir Dios. Porque sí, antes cuando yo no tenía conciencia de eso, pues todo lo rezaba, pidiendo para mí cualquier cosa o a veces cosas que sí realmente pues eran de necesidad, ¿verdad? Y pues a través de estas enseñanzas que, que he estado recibiendo, pues también he aprendido a darle gracias a Dios por todo, por lo que a veces no me gusta utilizar tanto la palabra pedir pero digamos es como solicitarle humildemente a Dios esa ayuda por cualquier necesidad. Y he aprendido también a tener esa confianza en el tiempo de Dios y en que se hace su voluntad, no la mía. Pero Dios también me ha enseñado a través de rezarle, o Jesús y el mismo Espíritu Santo, pues me han enseñado a ser paciente, a ser conforme, no conformista, pero sí conforme, a poder tener una confianza plena en Dios. A veces cuesta, a veces, a mí por lo menos me cuesta, a veces todavía un poco, tener esa confianza plena en Dios, pero siempre le pido o le ruego o le suplico en su infinita misericordia que, que me ayude a aumentar mi fe para poder creer y confiar plenamente en Él. Y para ya no alargarme más, pues muchas gracias. Infinitamente agradecido. Alabado sea Jesucristo y, y muy feliz de poder estar celebrando pues nuestro 12 aniversario. Y yo infinitamente agradecido con Dios y con ustedes, porque haciendo cuentas, ya tengo 5 o 6 años de estar aquí con ustedes y pues solo gracias a Dios ha sido posible, que me ha ayudado a perseverar. Muchas gracias. Gracias, Amén, Carlitos. hermano. Gracias, Fred. Gracias, José Luis. Nos Que Dios sentimos los que bendiga. sentimos que es de toda la vida, ¿viste? Así que ya los años aquí entre nosotros, yo siento que los conozco desde toda mi vida. Vamos entonces, hermano Gunther, Yo para ir también, cerrando gracias. ya la enseñanza. A ver, como siempre, tu participación siempre, a mí me alegra mucho el corazón porque eh, el ambiente en el que tú te manejas, que es difícil, ¿verdad? Las leyes, pero
está bien complementado ahí con tu relación familiar y tu vida de pareja, y entonces eso enriquece mucho lo que tú nos compartes. Así que adelante, hermano Gunther. Pues gracias, Carlitos. Mira, sí, en realidad es algo impresionante, pero también tenemos que tener en cuenta, pues primero que esta reflexión, esta oración, esta comunicación, esta comunidad con Dios, que es a través de este Padre nuestro, mm, primero nos da un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo nos lo pone Jesucristo, siempre al estarse separado, él se separaba y oraba y se comunicaba con Dios. Eso es algo excepcional porque el mismo Jesús nos lleva a ejemplificar cómo nos tenemos que comunicar con Dios a través de nuestra oración. Segundo, ver el modo, yo lo veo como el modo, digamos, humano de Jesucristo al enseñarnos esto, porque nos dice que con toda confianza nos podemos comunicar con Dios de una manera directa, cariñosa, de confianza. Pero esta confianza no es abusivez, ni no está cargada de peticiones sin sentido, ¿verdad? Pero precisamente ahí es algo que yo quiero tocar y que es que Dios me ha puesto en mi corazón platicarles o compartirles, es que tenemos que tener en cuenta lo que se dice o lo que se está manifestando a través de nuestra voz cuando oramos el Padre Nuestro. Y de ahí dicha cuenta que lo complemento con lo que dijo nuestro hermano Freddy, en cuanto a que tenemos que como estudiarla, analizarla paso a paso. Pero una de las, pues de lo que más me llama la atención a mí es que uno le entrega a Dios la voluntad de Él. Y eso es algo demasiado difícil. Miren, eso es bien complicado, complicadísimo. Y hay que hablarlo, ¿verdad? Porque tenemos que entender esa voluntad. Y esa voluntad no necesariamente es lo que yo quiero, lo que me satisface, lo que me da confort, lo que me da tranquilidad, lo que me da estabilidad. Muchas veces esa voluntad viene enfrascada, digamos, o tal vez viene eh, llamémosle acompañada de sufrimientos, pero no es porque a Dios le gusta que Dios es un ser sádico que le gusta que nosotros suframos, no. Es porque Él nos está preparando para algo mejor y tenemos que entender eso, ¿verdad? Y entender eso es bien complicado. Sin embargo, no es imposible, porque si Dios nos da esa prueba, también nos da la gracia para poderla superar. Ahora bien, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que tener oración. A veces uno no entiende cómo orar, pero eh, como un testimonio reciente, dije, bueno, ¿qué hago? Me sentía mal, me sentía, no sé, no sabía ni qué pedirle a Dios, con eso les digo todo. Entonces, lo único que hice fue que fui a visitarlo al Santísimo, me senté y le dije, bueno, papayito, aquí estoy. No sé qué decirte, no sé qué hacer, pero te pongo aquí, en este sagrario, mis problemas, mis vicisitudes, mi pensamiento, mi aturdimiento, mi desesperación, si quieren llamarle así. Y no como les dije yo, ¿verdad? No es una fórmula mágica que a los 10 segundos uno va a sentirla mejor, no. Sin embargo, poco a poco se fue desenmarañando lo que el maligno quería, que era confundirme, mantenerme confuso, mantenerme, eh, digamos, llamémosle belicoso, yo no sé si llamarle así peleones, no sé. La cosa es que es importante porque es un día a día, ¿sí? Y Dios nos dice que oremos y que nos comuniquemos con Él día a día. Entonces, esto es también algo de mucha importancia, ¿verdad? Porque, eh, eh, primero, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Ya nos lo dijo Lucas, ya nos lo dijeron otros salmistas, también nos lo ha repetido pues San Juan, en fin. Pero ese nada imposible para Dios también reviste de esa voluntad y esa perseverancia que hemos tenido en este programa de Testigos de su Misericordia, ¿verdad? En cuanto a que nos ha costado, a Freddy le cuesta a veces por su trabajo, a mí igual, ¿verdad? A veces me ponen cosas que hacer precisamente los días miércoles,
Entonces, como que es un poquito complicado, pero siempre y cuando uno pueda colaborar con un poquito de un granito de arena para que alguien que escuche esta reflexión pueda verse beneficiado, bendecido y por sobre todo pueda encontrar una respuesta, porque muchas veces uno lanza preguntas hacia Dios, pero la responde a través de una tercera persona y uno nunca se imagina cuál es esa tercera persona que le va ¿cómo se llama? A dar la respuesta que uno le pide a Dios, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios, porque Dios se lo puede dar exactamente como uno se lo pide. Entonces tenemos que también basarnos en la voluntad de Él, en esa voluntad que incluso Jesucristo en su padecer humano le dijo, bueno, si es posible pasar de este dolor, pues por favor quítamelo. ¿Ah? Y es algo muy humano y por eso es que la cuestión esta de no nos dejes caer en tentación, que nos libre de todo mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se le pide a Dios, la reflexión nos la enseña y como lo decía, me acuerdo muy bien yo, el padre Hugo Estrada, hace muchos años en una misa de fin de año fue, me acuerdo yo. Dijo, yo les deseo la bendición, les doy la bendición para este nuevo año, pero ojo, yo los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, pero eso no significa que ustedes no vayan a tener problemas. Que los problemas que tengan en este año sean acompañados de Dios nuestro Señor, es diferente, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? No es que no hay un sufrimiento, no es que tampoco el sufrimiento sea malo, no, nos ayuda a formarnos. Solo hay que preguntarle, como decíamos en alguna enseñanza, no por qué, sino para qué, ¿verdad? Y ahora hace cabalmente, vamos a ver, hoy es que miércoles, el domingo acompañé a una querida amiga de la comunidad de matrimonios a la que vamos, que ella acompañaba mucho a su mamá en esta última etapa, donde ya estaba muy enfermita y la señora falleció el sábado. Pero yo le transmitía o le decía a ella, ahora es bien difícil aplicar eso de cómo entender esa separación entre lo físico y lo espiritual. Y para ello tenemos que también pedirle a Dios mucho discernimiento, ¿verdad? Porque es importante que a través incluso de esa, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, eso es algo que a veces no nos ponemos a pensar, sino que lo decimos siempre, como decía, me llamó mucho la atención que decía que no había terminado ni siquiera un Padre Nuestro cuando ya se sentía extasiado por lo mismo, porque él sí reflexionaba el Padre Nuestro como debe de ser, una de las oraciones más completas o la más completa que existe en comunicación con Dios, porque tiene todo lo esencial y lo básico para poder nosotros comunicarnos con nuestro Señor. Entonces creo que, bueno, obviamente complementado después vendría con el tema del Ave María y, ¿verdad? El rosario y todo, pero esto es algo que nos impacta y es algo que en realidad debemos de tomarla como la oración más linda y de qué manera Dios se agrada en esta comunicación. Tanto es así que en algún pasaje de la Biblia también establece que dice, si ustedes que son hombres malos no le van a dar piedras a sus hijos que le piden pan, más nos imaginemos que Dios le vamos a pedir, ¿verdad? Así que creo que con esto cerramos pues, la pequeña reflexión que quiero darles, tomar en cuenta también los aspectos de suma importancia como lo es, estoy dispuesto a recibir la voluntad del Padre y no la mía. ¿Verdad? Eso es bien importante, ese compromiso. Entender que muchas veces yo no entiendo por qué pasan las cosas, pero debo de pedirle a nuestro Señor, pues, de esa fe, pero ese entendimiento, ese discernimiento, ¿verdad? Esa sabiduría que le pidió Salomón, esa fortaleza que le pidió el rey David, ¿verdad? Y que a través de todo eso lo podamos combinar para poder tener una vida más plena en Jesucristo. Y en la Virgen María, por supuesto, ¿verdad? Que es nuestra madre que nos acompaña todo el tiempo. Eh, pues creo que con ello yo puedo colaborar con un poquito de mis ideas y de mis sentimientos en este momento y un poquito de mis experiencias, pero lo más lindo es que siempre debemos decirle a Dios que estamos ahí también para acompañarle, para adorarle, para agradecerle y,
y para darle gracias también por esas grandes bendiciones que nos dan, que nos da y que a veces no las podemos, pasan inadvertidas, ¿verdad? Pasan inadvertidas. Eh, pues creo que también eso es parte de la relación entre padre e hijo, ¿verdad? Y pues obviamente al hacer nuestra la oración, hacemos nuestro al Padre y entramos en esa comunidad que Dios nos quiere y que Dios nos da la bendición de poder tener esa comunicación diaria. Exhortarlos también a que se visite al Santísimo, a esa comunión que tanto hace falta. Y por sobre todo, pues a la reconciliación. Amén, hermano Gunther. Qué lindo. Gracias a los tres, ¿verdad? Que el Señor los mueve. Gracias por estar. Gracias por lo que nos han compartido desde el corazón. No queda nada más a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, ya sea de noche, de madrugada, en la tarde, en el horario que el Señor ha elegido para ti, el día que el Señor ha elegido para ti, y si la estás viendo de nuevo, es porque el Señor quiere que la veas de nuevo. Y sabes, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús en la oración en el Espíritu Santo? Pues nos está enseñando de que todos los hombres somos la familia de Dios. Que Dios como buen padre, el mejor padre, el padre perfecto, pues nos quiere en comunión con Él, pero nos ha dado una libertad. Y esa es la manifestación más grande del amor de Dios, ¿verdad? La libertad del hombre, para poder elegir. Porque Él desea, al igual que nosotros con nuestros hijos, que cada uno se realice como el ser persona humana que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que quiere decir para ser santo y para hacer la voluntad del Padre en su vida, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, como nos manifestó Jesús, pero siendo esa persona única e irrepetible que ha creado Dios de cada uno de los hombres, que tiene una vocación personal que es única e irrepetible, que tiene también talentos, dones y carismas propios de cada persona, que tiene que desarrollar todas esas potencialidades humanas y potenciarlas porque hemos sido creados para complementarnos en esa familia, en esa Eucaristía, en esa comunión, complementarnos los unos a los otros. Yo les pongo un ejemplo. Mi hermano es músico, tiene alma de músico. Mi papá y mi mamá han sido músicos toda su vida. Mi papá pues tocaba violín en la Sinfónica Nacional de Guatemala y mi mamá piano. Y Mario, mi hermano, él recibió ese don, ese carisma musical. Entonces, en la familia, él es el que, digamos, que orquesta a la familia para estar en esa armonía. Y él es el que interviene en la familia con su ser único e irrepetible que tiene. Él es así, es un artista. El que no es artista no comprende al artista. Que dice, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? O es un soñador, o qué iluso, o qué imaginación, o cuántos sentimientos afloran, y en fin, ¿verdad? Porque la persona que está contemplando a ese artista es otra persona, que también es única, irrepetible, que también tiene una vocación, ¿verdad? Entonces, cuando Dios Padre nos invita en Jesús a que comulguemos en su amor, eso es lo que Él busca, que cada uno se encuentre en Jesús como ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que vive en armonía de Dios, que se comunica con el Padre porque es su Padre, que confía en Él y aún no sabiendo lo que viene o aún pasando un sufrimiento, es capaz de decirle al Padre, Padre, ¿quién soy yo? Yo todavía no lo sé todo, porque soy hijo. Por eso es que acepto tu voluntad, porque tú eres mi Padre. No la comprendo. En este momento no sé por qué lo permites. ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué has permitido que se vaya mi ser querido contigo? ¿Por qué? ¿Por qué he perdido el trabajo? ¿Por qué estoy pasando pobreza?
o estoy en pecado? No lo comprendo, Padre, pero aquí estoy, porque sé que soy tu hijo. Y nos recordaba José Luis y Gunther, esa confianza plena que nos enseñó Santa Sor Faustina, de introducirnos en el océano de la misericordia de Dios, que es el sagrado corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Desde ahí podemos hacerlo todo, hermanos y hermanas, incluso orar. Orar con Jesús, ora Jesús por nosotros, ora en nosotros, y a Él es a quien le oramos, como nos enseñó esta noche, este día San Agustín. Espero, hermanos y hermanas, que el fruto de la celebración de esta humilde y perseverante comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, sea para todos un momento y un motivo para que profundicemos aún más, para que vivamos en el Espíritu Santo el Padre nuestro. ¿Verdad? Ese es el deseo de todos los que pertenecemos a esta comunidad. Esperamos haberle servido. El Señor nos ha enviado para ti. Él sabe por qué en este momento tú tienes que aprender a hablar con el Padre en Jesús, el Padre nuestro. Así que para despedirnos y agradecer a los hermanos su participación y finalizar ya la celebración de nuestro 11 aniversario, porque nos vienen temas aún más profundos, vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy, que es el que movió el Espíritu, para que ore pausadamente, como nos ha enseñado, el Padre Nuestro y despidamos nuestra enseñanza. Adelante, hermano Freddy. Muchas gracias. Gracias por este privilegio de rezar el Padre Nuestro en comunidad y aquí también en la plataforma. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el Padre Nuestro lo rezamos en diferentes oportunidades y muchas veces hasta tiene diferente enfoque, porque cada uno atraviesa momentos de alegría o momentos de tristeza. Entonces hoy pues deseo transmitirlo pues, pausadamente con mucha alegría, con mucho agradecimiento al Señor. Este año el Señor nos ha bendecido tanto que, como dice Carlos, no podemos decirle que no. Uno ahí va buscando porque tenemos todo el tiempo del mundo nosotros que Dios nos lo regala, pero a veces muy poco le devolvemos. Entonces, con agradecimiento hacemos esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.